¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados en una jornada con características singulares en la ciudad de Rosario, porque hace un rato nada más se conoció la sentencia del Tribunal Colegiado de los principales responsables, quienes estaban detenidos, fueron procesados y naturalmente ahora ya con sentencia firme del juicio de la banda de Los Monos. La idea es que en un rato podamos estar conversando sobre el asunto con una de las colegas periodistas de este canal, Evelyn Arach, que estuvo a lo largo de la mañana siguiendo las instancias, las alternativas de la lectura de la condena, del fallo, condena en algunos casos, en otros absolución, de los responsables de esta banda, después de 3 meses de juicio, de decenas de testimonios, de aporte de prueba, de controversias. Bueno, ya hay un fallo que probablemente será apelado, pero que ya clausura una primera instancia de un juicio que se venía esperando desde hace mucho tiempo y que se desarrolló dentro de los parámetros de normalidad del nuevo sistema penal, y creo que en ese sentido, desde el punto de vista del funcionamiento, de la celeridad, en definitiva, de la perspectiva de conocer la transparencia, la publicidad de los actos, las declaraciones, el acceso de la prensa, ha sido un buen proceso. De manera tal que en un ratito vamos a estar hablando de eso con Evelyn Arach. En el otro bloque también vamos a hablar de algo que se va a plasmar desde el punto de vista político y luego parlamentario exactamente el lunes que viene, porque ya ha fijado fecha el gobernador Miguel Lifschit para presentar ante la legislatura su proyecto de reforma constitucional. Independientemente de la determinación política, los alcances de las negociaciones que eventualmente va a requerir una instancia de estas características, el trabajo técnico, constitucional, jurídico, está en manos de una serie de referentes del Frente Progresista Cívico y Social, pero desde el punto de vista funcional es el doctor Oscar Blando el que ha llevado adelante la tarea más pesada, si se quiere, o más meticulosa en torno a la redacción y a la elaboración de ese proyecto, que tengo entendido, y vamos a hablarlo con Blando en un rato nada más, hoy a la mañana ya le fue elevado al gobernador como copia final o como proyecto final depurado, con todas las prevenciones del caso, en cuanto a que es un punto de partida que permite modificaciones, negociaciones, eventualmente el aporte de legisladores del propio partido o de otras fuerzas políticas, en la medida en que esto llegue a tener efectivamente tratamiento parlamentario. Ese, digamos, es el sumario del programa. Lo primero que vamos a decir en cuanto a comentario de apertura es que estuvimos todos pendientes de lo que ocurría el fin de semana con la suerte del presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, que como ustedes saben ya está preso en Curitiba a partir de su determinación de cumplir con la orden que libró el juez Moro, cuya historia es muy interesante, ¿no? Y como esto va para largo en principio, vamos a tener tiempo de conocerla y de hacérsela saber a ustedes también, ¿no? No solo aquel interrogatorio absurdo, rayano en lo ridículo, acerca de la propiedad que se le atribuía era a Lula y que no hubo ninguna manera de comprobarlo, y no obstante eso, a partir de esa circunstancia se avanzó en un proceso que lo condenó en primera instancia, que subió esa pena a 12 años y que luego, llegando al máximo tribunal en un empate 5-5, define la presidenta, diciendo que lo hacía apelando a cuestiones técnicas más que al aporte de prueba consolidado. Lula está ahora detenido y hay una carpa afuera. Esto que estamos viendo son los momentos en que tuvo que salir a pie porque la militancia del Partido de los Trabajadores no quería que se entregara, y Lula quiere estar ajustado y acorde a derecho, porque entre otras cosas mantiene un optimismo impropio de otros dirigentes y que no alcanzan a entender incluso observadores internacionales acerca de la chance de ser el candidato a presidente el 7 de octubre. Lula cree que podrá ser, nosotros esperamos que sea cierto y que él tenga la razón, pero los datos y los elementos objetivos dan cuenta de las severas dificultades que habrá para que pueda afrontar una campaña electoral y ser finalmente el candidato. Sucede que otros dirigentes que tienen más complicaciones y más dificultades desde el punto de vista judicial, o hay más pruebas para en alguna medida quitarlos de la cancha, no tienen los votos que tiene Lula. El problema es que Lula tiene 38 puntos de intención de voto cuando todavía no han largado prácticamente las campañas, y todo hace pensar que a poco de que pase el tiempo, su perspectiva de ser otra vez presidente de Brasil se iría consolidando. Claro, una cosa es Lula y otra cosa es quienes están junto a Lula, al punto tal que el propio Lula, en el último discurso público, antes de entregarse, después de la misa
en homenaje a la memoria de su compañera de toda la vida y su esposa, habló de los jóvenes, de la necesidad del recambio y tenía flanqueándolo a dos personalidades de la política brasileña cuya intención de voto no llega siquiera a 10 puntos, pero me da la sensación que Lula, desde la cárcel eventualmente, o si no fuera, aun cuando pueda ser proscripto, va a empezar a apuntalar. Por un lado, el referente de los trabajadores, desde el punto de vista de las organizaciones sindicales, y por otro lado, la secretaria del Partido Comunista de Brasil, ninguno de los dos integrantes del PT, que es el partido que por desgaste, por fatiga, si se quiere, por exposición pública, ha decrecido en sus intenciones de voto y tendrá que buscar una alianza con otros grupos que quieran enfrentar a la derecha en Brasil, que como se ve no tiene límites y tiene la perspectiva de los medios de comunicación, del poder judicial y de buena parte del empresariado que sostiene a un presidente de facto como es sin duda Temer y que tiene tan solo un 4% de popularidad. La historia en Brasil con esta condena que va a cumplir Lula y que ya está cumpliendo efectivamente en una zona de detención en Curitiba, no es el final, sino que es el comienzo. Creo que el hecho significativo de este año de Brasil se dio el fin de semana y es, sin dudas, la detención de Lula da Silva. De manera tal que vamos a estar aquí para contarlo, vamos a ver cómo se llega el 7 de octubre, quiénes llegan y qué pasa en Brasil, porque lo que pasa en Brasil repercute indudablemente en la República Argentina. Los invitamos a quedarse con nosotros. Les decimos que además se va a hacer una presentación en el Consejo Superior de Humanidades y Artes por parte del propio decano de la facultad para que Lula sea distinguido con el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y tenemos la sensación que no va a haber oposición. Veremos de qué manera se plasma esto, si es en ausencia de Lula, si esto se posterga un tiempo más, pero es una clara muestra de respaldo de las instituciones académicas de la ciudad de Rosario a la situación que atraviesa el expresidente de Brasil. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a charlar un rato con Evelyn Arach, que viene del tribunal, que viene de la sede del nuevo juzgado penal aquí en la ciudad de Rosario, donde hace instantes se leyó la sentencia a la banda de Los Monos. Enseguida venimos, nos quedamos hasta las 2:30 de la tarde. Bueno, muy bien, lo habíamos dicho en la apertura del programa, Evelyn Arach, colega de nuestro canal, que trabaja en el servicio de noticias, en todos los noticieros y en todos los envíos periodísticos, le tocó, porque eso es así, a veces, cuando uno hace trabajo de exterior y demás, estar efectivamente cubriendo buena parte del juicio a Los Monos y hoy particularmente la sentencia, que puntualmente y rápidamente además leyeron los miembros del tribunal, condenando a 19, vos andás corrigiéndome porque yo no soy el experto, por eso estás vos aquí, 19 de los 25 que estaban procesados. Exactamente. 6 absoluciones. 6 absoluciones. Empecemos por ahí. Dale, de las 4, 2 son civiles, Lorena Verdún, que no había prácticamente prueba en su contra, Francisco Lapiana, que es el manager. El que usaban como que decían que lavaba dinero y que era el de Correa. Exactamente, representante de Angelito Correa, que finalmente no fue a declarar como se esperaba el jugador, pero quedó absuelto de culpa y cargo. También 4 policías a los cuales no se le encontró prueba y en este caso dijeron los fiscales, vamos a apelar porque creemos que allí el tribunal no obró conforme a lo que esperábamos y a la prueba que efectivamente ellos creían consistente. Claro, que son fundamentalmente las escuchas, sobre todo de Gula Pereira y de un hombre que estuvo, Folguer creo que se llama, que estuvo a cargo de inteligencia de la policía. Cristian Fleuger, sí, que fue de los primeros que quedó absuelto. Ya cuando se pidieron las penas él no estaba incluido directamente. Claro, en el teléfono de el Fantasma Paz figuraba en la agenda el Gula Pereira, por eso para muchos llamó la atención que saliera definitivamente absuelto, ¿no? Por lo menos en esta instancia. Exactamente. Bien, otra de las absoluciones es para la madre de los hijos del pájaro cantero, Lorena. Que es esta mujer Lorena Verdún, que irrumpió en un par de actos y de presentaciones de libro y demás, digo, para que la gente vaya haciendo una composición del lugar. Que amenazó a 2 periodistas, ¿no? 2 colegas nuestros. De los Santos y Lascano, sí. Y la otra absolución es para el empresario que habíamos hablado también, ¿no? Sí, exacto, te decía Francisco Laspiana, que es quien representa a Ángel Correa, quien se creía el pájaro, utilizó ese contacto para obtener el pase de algunos jugadores o parte de las acciones.
era un método de lavar el dinero, se Claro. creía, pero hay que decirlo, No el quedó tribunal comprobado. dijo No encontró prueba no hay suficiente. prueba suficiente para Bien. que sea condenado. Evelyn, ¿estaban todos en la sala en el momento de la lectura de la sentencia? Estaban todos en la sala y déjame hacerte, si querés, un paralelo Sí, entre sí. el primer día, que vos recordarás, Sí, por empezó supuesto. más de 1 hora más tarde, se desnudaron delante de Sí, los jueces. porque no querían entrar. Exacto, Acá- hicieron una demostración de poder, fue bastante incómodo, de hecho, y este veredicto, donde la verdad es que en tiempo y forma, yo te diría 10:54 estaban ingresando, los detenidos, los que estaban en libertad, ya habían ingresado antes, estuvieron presentes sin tanta sonrisa, sin tanto mirada desafiante, como habíamos visto aquel primer día, donde nos dio la sensación a los periodistas que estábamos presentes que había un grupo de gente que tenía la sartén por el mango. Sí, Me sí. parece que por lo menos ahora la sensación Es otra. es otra, más allá de que la condena no está firme. Bien, durante la lectura de las condenas, las más importantes, ahora me las vas a referir, no hubo ni interrupciones, ni gritos, ni insultos, ni nadie levantando la voz, ningún episodio No. destemplado. Fue muy buena pregunta porque, digamos, durante el juicio se vivieron momentos, Sí, claro. ¿no? Vos recordás cuando entró Luis Paz, que fue increpado por Lorena Verdún, y otros momentos donde de alguna manera se interrumpió el proceso judicial por estas cuestiones. Hoy no. De hecho, antes de comenzar a leer el veredicto, se pidió que no hubiera ningún tipo de gritos Ni exclamación, ni ni exclamaciones nada. en absoluto, porque querían que se le diera el respeto que corresponde a la ocasión, así que no. Bien. Sí, uno veía las caras, ¿no? De Bien. aquellos que intentaban parecer fuertes, pero que Pero- mucho no les venía saliendo, Claro, ¿no? porque hubo sentencias, hubo condenas muy altas, ¿no? Sí, sí, yo te diría históricas. Si bien no en cuanto al pedido original, creo que pedían 41. Claro, mira, para Ramón uno. Mancha y Machuca pedían 41 años, llegaron 37. Para Guille Cantero habían pedido 26 años, llegaron 22. Para Chamorro habían pedido 13, fueron 12. Para Andrés el Gitano Fernanda habían pedido 14, fueron 11. Igual son penas altas. Sí, sí, no, todo. altísima. Yo no sé si hay mucho precedente en esto, pero es evidente que para poder avanzar el juzgado o el tribunal en la aplicación de una pena muy parecida a la que pidió el fiscal, evidentemente, y esta era una de las dudas en el origen de este juicio, se ha colectado pruebas suficientes que en la medida en que no sea esto revertido por un tribunal superior, mantendrá en firme esas condenas que hacen que sea prácticamente, en algunos casos, toda la vida. Si bien Sí. son jóvenes, muchos de ellos, y muy jóvenes. Creo que Monchi tiene 34 por años, eso, igual es más le sumas tiempo el que 37. eso es lo que iba a decir, es mucho más el tiempo que en principio piden de pena que lo que han vivido. Claro, exacto. Ya, ¿no? Había mucha gente, curiosos en la sala, digo curiosos, gente interesada, estudiantes de Derecho, que presumo yo por ahí les podía interesar especialmente, medios de Buenos Aires. Medios de Buenos Aires había 1 o 2, muchos menos que al principio, Claro. hay que decir. Y después... Digamos que cuando había más posibilidad de escándalo había más medios. Claro, exacto. Y ahora había solamente, yo vi un solo medio de Buenos Aires, el resto éramos los colegas que hemos estado cubriendo, siguiendo prácticamente todo el juicio. Y curiosos y más, la verdad prácticamente Nada. no se vio. Bien. También había un seguimiento palmo a palmo de los medios de comunicación de Sí. todo lo que iba pasando. Me parece que eso contribuyó también a Por que no fuera supuesto, y necesario. además sin perjuicio de que hubo, por supuesto, varios medios con varias coberturas de periodistas diferentes, eran más o menos una docena de periodistas los que estaban interiorizados, iban llevando las causas y los que no se le podía escapar nada. Exacto. Digo porque en este tipo de situaciones también aparecen los abogados tratando de operar, de incidir, de generar estados de ánimo. También me parece que estuvieron bastante recatados los abogados de los acusados, ¿verdad? Sí, sí. Al final, cuando terminó, digamos, el de leerse el veredicto y dieron una especie de improvisada conferencia de prensa, apuntaron a causas políticas, dijeron que van a apelar. Varela se fue diciendo, ojo, que el viejo Cantero no va a estar más de 40 días en la cárcel porque tiene 6 años de prisión y además no estaría bien de salud. Como diciendo, ojo, que al final no estamos tan vencidos, pero la verdad es que fueron condenas muy Sí, sí, duras. muy duras. Y algo que me parece importante, Pablo, que también era una duda que teníamos muchos periodistas cuando comenzamos a cubrir este proceso, es qué validación real a la hora de la sentencia iba a tener las escuchas telefónicas. Porque uno que recorre los barrios, Sí, sí. los vecinos tienen miedo y también tienen un poco de razón. Porque Naturalmente. nosotros nos por vamos y ellos se supuesto. quedan. Entonces, por supuesto. como- Y porque la policía que debería protegerlo, la mitad de los procesados eran policía y la mitad de los condenados son policía. Exactamente. Incluso algunos que entraron este día de noviembre por la Puerta Grande, en libertad, se van ahora esposados, En un lo cual celular. había prueba fehaciente de que formaban parte de la asociación ilícita. Digo, y me parece que los jueces entendieron esto y por eso validaron las escuchas telefónicas. Creo que eso también es histórico, porque podría servir para juzgar
a otros grupos criminales, quizás no con la logística de los monos, pero con el mismo poder de fuego, a quienes los vecinos, y con razón decimos, a veces no se animan a inculpar. Desde el punto de vista, digamos, de la continuidad, esto empezó hace 3 meses y pico y terminó hoy, y se terminó. Sí, el 2 de mayo están los fundamentos, ¿no? Cuando estén los fundamentos se verá efectivamente quién apela, quién no apela, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, y en qué se basaron concretamente para cada caso Mas Varela, Manfrín, Usandizaga, para definir este fallo. Perfecto. Bueno, hablaremos en mayo. Si no hay ninguna novedad en el medio, volvemos a charlar. Muchas gracias por haber participado del programa. Por favor, un placer. Evelyn Arach con nosotros entonces, la historia del juicio a los monos, que sienta un precedente, marca un antes y un después en el sistema penal, en la justicia en la ciudad de Rosario. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos está aquí con nosotros el doctor Oscar Blando, que es el encargado del tema del proyecto de reforma constitucional por parte del Poder Ejecutivo, de Miguel Lifchi, el gobernador. Ya venimos. Muy bien, estamos con el doctor Oscar Blando, viejo conocido nuestro. Yo cuando vi que digo esto aparece en la foto de hace 50 años, 40 años. Lo de viejo estuvo de más. Y conocido también, más o menos. No, a cargo, bueno, de la reforma de la Constitución, de la reforma política, es más amplia la dirección, ¿verdad? A cargo de la reforma. Bueno, sí, por lo menos de elaborar el proyecto que se va a discutir, supongo yo que se va a discutir, ¿no? Ya se ha anunciado y el gobernador le puso fecha. El lunes que viene y antes de esta hora se va a conocer lo que seguramente, decíamos, enviaste hoy a la mañana como borrador final, para decirlo de algún modo. Sí, el borrador, ese anteproyecto que va a entregar el gobernador, ya estaba desde hace semanas casi listo. Siempre hay algún retoque que se puede hacer en ese sentido. Hay que decir, para, en todo caso, las expectativas que sean las correctas, los mensajes de reforma constitucional, salvo cuando es el Pacto de Olivos, donde se ponen los artículos. El núcleo de coincidencias básicas. Nosotros creemos que hay que tener coincidencias y consensos, porque si no, bueno, es preferible que haya acuerdo. Lo que no va a haber son los artículos que van a estar regidos en este mensaje. Este mensaje habilita temas, como dice la Constitución, o artículos, y en todo caso, la dirección que en alguno de los casos, alguno de los temas puede tener. Pero esto es, y a partir de ahí, como te escuché correctamente al principio que decías, se inicia esto que es la continuidad de un diálogo político y social que ya estaba iniciado desde mediados del siglo pasado, la Constitución, pero del 62. Pero el diálogo empezamos en mediados de 2016 y con ese proceso que es base para la reforma, que fue muy interesante porque dio vuelta, no había un proyecto y después lo discutimos, sino que convocamos a las ONG, los académicos. Y después armar el proyecto. Y armamos este proyecto que es un poco la síntesis. Bien, la síntesis en 4 o 5 puntos. Yo voy a empezar por el que creo que es el más importante para el gobernador, sin perjuicio de que vos me digas que no, y él mismo también me diga que no, que es la posibilidad de una reelección. No ya de él, para lo cual debería haber una cláusula que específicamente diga que sea posible, porque él viene con la Constitución, asumió con la Constitución que lo tiene vedado. O sea, si hay 2 personas de todos los millones santafesinos que somos, que no pueden ser, son Lifchi y Facendini. Así es. Dicho esto, en la Constitución que se presume o se pretende reformar en el proyecto, está la habilitación para un segundo mandato y a la vez la limitación para que sea segundo y último mandato consecutivo, no solo del gobernador, sino de otros cargos que se ponen en juego en las elecciones, ¿verdad? Sí, en el caso del gobernador, tal cual. La única posibilidad que hay que el gobernador pueda ser candidato en un nuevo periodo es que haya en la convención constituyente, luego de elecciones que vamos a elegir, se supone, a los convencionales, allí se decida habilitarlo expresamente para este caso por un nuevo periodo. Bien. Para el caso de los demás, nosotros proponemos la limitación de los mandatos como un criterio republicano de periodicidad de funciones. No sé, nos parece que una banca ocupada 30 años, 25 años en un consejo, en una legislatura, pareciera que va en contra de lo que se propone de renovación, de que la juventud participe, etc. Desde luego, esto no iría, lo cual no quiere decir que sea posible, para el caso de los intendentes, etc., en el sentido de que si nosotros
proponemos la autonomía municipal. Lo decían los municipios. Exactamente. Los municipios pueden decidir ponerle determinados límites. Pero si ustedes ya proponen en este proyecto que los jefes comunales dejen de tener mandato de 2 años y pasen a 4 años. A 4, porque es razonable, porque No, sí. de elección en elección, 2 años, todo el mundo se queja de eso y además coincide con el los mandato periodos de los del diputados, del gobernador, la de los legislatura, concejales y demás. etc. Ahora, esta historia del segundo periodo y hasta ahí nomás, que ha sacado de la cancha, por ejemplo, a Bill Clinton en su mejor momento político, cuando tenía 50 años, en Estados Unidos, digo, porque son 2 años, 2 periodos de presidente y a casa. Lo mismo puede pasar, alguno dirá, con Barack Obama o con otros funcionarios y demás. No se da precisamente en aquellos lugares donde van a tener que tomar la decisión si votan o no votan esto. Por ejemplo, hay senadores que hace 25 o 30 años en la provincia de Santa Fe. Hay algunos que son noveles, están ahora debutando, pero la mitad tiene 3 o 4 periodos en el lomo, ¿no? Y vos decís, ¿cómo hacer para convencer a esos tipos? Es como sacarle el piano a Marta Argerich. ¿Qué hace el resto? Tuvo 30 años, 35 años tocando el piano. ¿Qué va a hacer? Bueno, Beethoven componía y era ciego. Pero, Sí, pero, digamos, sordo, no, ciego ya hubiera sido. Sordo. Pobre Pero, Beethoven. Si no va a comparar a Beethoven, con todo respeto a los senadores, ¿no? Pero Beethoven. No, Es pero mucho. te quiero decir, es posible discutir este tema, ¿no? Sí. Por eso digo, no está cerrado. Ujú. Quiero aclarar, la propuesta es de 2 mandatos y 1 imposible. Puede ser que vuelva, no hay un Sí, mandato- dejar uno en el medio, O sea, limpito, y volver puede- dentro puede- de 4 años. Y vemos ahí qué pasa. Y está abierto a Ir al eso. llano. Esta es nuestra idea, esta es nuestra propuesta. Claro. Creemos que es lo más conveniente para la democracia santafesina, pero será parte del debate. Tampoco es un proyecto cerrado que Sí, nadie y, le va a no, discutir. y no es un proyecto que empieza y termina con su aprobación, porque Tampoco. esto es un punto de partida, porque después de la aprobación eventualmente de este proyecto u otro, De la ley. de la ley se modifique, después tiene que haber una nueva instancia que es una ley que declare la necesidad de la reforma. A ver, ¿Verdad? estamos en el proceso, digamos, preconstituyente. Sí. Se presenta el proyecto de ley en la Sí, legislatura. se corrige, se modifica y se aprueba un proyecto. Y se aprueba un proyecto que tiene los temas y las agendas, Sí. artículos, Ujú. lo que sea, que va a decidir qué es lo único que se va a discutir en la eventualidad convención. de que haya una convención. Esto hay que aclararlo, porque eso de que la convención Es soberana, etcétera, es decir, soberana. Este paquetito, digamos, esto es lo que vamos a discutir. Exacto. Ahora, para discutir ese paquetito hay que sancionar otra ley hay que requiere una mayoría especial. Hay ¿o que no? convocar. No, este proyecto. ¿Este paquetito el que tiene la ley, la necesidad de la reforma? Ese necesita las 2/3 partes de cada cámara. Ya esto de pique, ahí vamos Ahí. a ver qué pasa. Ahí sabemos si corre O no corre. Perfecto, no, Ahí, está bien, quería aclarar eso. A sí. partir de ahí, el gobernador convoca elecciones de convencionales constituyentes, se eligen esos convencionales y se constituye Una convención, La convención como la que tuvimos en el reformadora 94 a en nivel el nacional, 94. acá en la provincia fue en el 62. Así es. Entonces, a partir de ahí, dentro de esos parámetros, la convención puede tomar en cuenta ese artículo o ese tema al cual vos te referías y modificarlo. No necesariamente tiene obligación de aprobar cumplirlo a rajatabla. eso, pero sí de tratarlo. Bien, lo tiene que tratar y desecharlo o aprobarlo, mejorarlo, corregirlo o lo que Exactamente. fuere. Entonces, no es un tema que el gobernador decide, que incluso la legislatura da el cuadro y el marco sobre Bien. los temas que se van a tratar. Será Bien. la convención la que decida. Eventualmente si se convoca y se Sí, aprueba eso. totalmente. Ahora, vamos a los tiempos. Esto se presenta públicamente el lunes, en una reunión de prensa con distintos sectores políticos, supongo que invitarán a los partidos, a los legisladores, a los intendentes, lo que se hace habitualmente. Después entra por la Cámara de Diputados y Senadores, eso deberá decidirlo el propio gobernador de acuerdo a la suerte, entre comillas, del cálculo y al punteo donde hay más chance que salga. Se trata en una de las cámaras, si se aprueba o se rechaza, si se rechaza, se rechaza, si se aprueba a la otra cámara. Bien, para aprobar en la primera cámara hace falta 2/3, después pasa a la otra cámara, Que también necesita 2/3, sin modificar eso que viene de ahí. Si se modifica, Porque si lo modifica, vuelve otra vez y otra vez 2/3. Y ahí necesitarían las mayorías especiales. En términos de meses, ¿en qué meses podría darse esto si efectivamente se quiere Bueno. convocar antes de las próximas elecciones de gobernador? Bueno, la idea del proyecto y del gobierno, del gobernador Lipschitz, es que sea en este año 2018. Nosotros creemos siempre, personalmente. En periodo siempre, ordinario ahora. Periodo, sí, pero de un año no electoral.
Bien. De un año electoral, no confundir los temas nacionales con los provinciales. Vamos a darnos un debate de agenda de la provincia de Santa Fe. Entonces, durante este año se tiene que convocar a las elecciones, el gobernador es quien lo hace, se tiene que reunir y yo diría, por los cálculos que podemos hacer, que para fines de noviembre podría estar en una convención que durará alrededor de 60 días, por ejemplo. Perfecto. Bueno, muy bien, vamos a darle tiempo al tiempo, esperamos la semana que viene la presentación y volvemos a charlar si esto efectivamente avanza, ¿sí? Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Bueno, muy bien, a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado, ya estamos llegando al cierre del programa. Una consideración extra, ¿no? Una elección este año sería un dato político distintivo en la República Argentina. No hay otra provincia que tenga previsto una elección. Digo porque esto también va a tallar en la decisión de los partidos, que no van a ser únicamente en la provincia de Santa Fe donde decidan qué va a ocurrir con la reforma. Habrá referencias nacionales, indudablemente, sobre todo en Cambiemos, en el PRO, y también presumo que en el Partido Justicialista. Pero como decíamos, le daremos tiempo al tiempo, vemos qué pasa con esto, lo seguiremos charlando mañana o en los próximos días, siempre después de las 2 de la tarde. Han sido muy amables. Hasta entonces.